Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Tras 20 días de ataques, Tailandia y Camboya acuerdan un cese el fuego con efecto inmediato en la frontera común. Desde el 7 de diciembre que iniciaron las hostilidades, al menos 100 personas murieron y cerca de 700,000 fueron desplazadas. Ambos ejércitos se comprometieron a evitar provocaciones. Rusia lanza nuevo ataque masivo con drones contra Kiev y otras regiones de Ucrania que causaron la muerte de una persona y dejaron casi una veintena de heridos. Ucrania también atacó territorio ruso con un centenar de drones. Ocurre en medio de la expectativa de la reunión de mañana entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump en Florida. Amplia condena internacional al reconocimiento de Somalilandia como nación independiente por parte de Israel. Somalia, sus vecinos africanos y socios árabes se dijeron indignados tras la acción de Tel Aviv y el grupo yihadista somalí Al-Shabaab amenaza que luchará contra cualquier intención de Israel de construir bases militares en el territorio. Iniciamos en el sudeste asiático. Tailandia y Camboya acordaron un cese el fuego con efecto inmediato en la frontera común tras 20 días de ataques. Desde el 7 de diciembre, cuando rompieron la tregua mediada por Donald Trump a finales de octubre, al menos 100 personas murieron y cerca de 700,000 fueron desplazadas. Ambos ejércitos se comprometieron a evitar provocaciones. Los mandatarios de los dos países se reunirán mañana con su homólogo chino Xi Jinping en Beijing. En tanto, Estados Unidos pidió que cumplan de inmediato con la tregua acordada. Ampliamos a continuación. Para formalizar su tregua, los dos ministros de Defensa de Tailandia y Camboya intercambiaron personalmente el acuerdo de alto el fuego. La declaración conjunta estipula un cese inmediato de las hostilidades. Lo más importante es que ambas partes mantendrán sus posiciones militares actuales, sin nuevos movimientos militares ni refuerzos, ni nuevos ataques ni provocaciones. Las autoridades tailandesas también deben liberar a 18 soldados camboyanos en un plazo de 3 días. Ambos reinos se acusan mutuamente de estar detrás de la reanudación de los combates a principios de diciembre, 6 meses después de la última escalada mortífera en julio. Camboya y Tailandia llevan décadas de desacuerdo sobre la demarcación de su frontera compartida de 800 kilómetros. Su demarcación se decidió durante el periodo colonial francés, a principios del siglo XX. En las últimas 3 semanas, alrededor de 100 personas murieron en ambos lados. El alto del fuego permitirá a los aldeanos que fueron evacuados de sus hogares a lo largo de la frontera regresar a sus hogares y reanudar sus actividades. Alrededor de 1 millón de personas han sido desplazadas. 2 cuestiones siguen sin resolverse y, como siempre, amenazan la sostenibilidad del alto el fuego, la demarcación precisa de la frontera y la soberanía sobre varios antiguos templos fronterizos. Este domingo en Myanmar se celebrarán elecciones legislativas, comicios que según la Junta Militar en el poder serán un camino hacia la democracia y hacia la paz. Sin embargo, no todos los birmanos podrán votar. Más de 1 millón de rohingyas han sido empujados al exilio y privados de sus derechos civiles en medio de una guerra civil prolongada que se intensificó con el golpe militar ocurrido en 2021. Ampliamos a continuación. Algunos de ellos llevan aquí 8 años. En Cox's Bazar, al sur de Bangladesh, estos refugiados rohingyas se sienten desamparados ante las elecciones legislativas que se celebran en su país de origen, Myanmar. La Junta Militar en el poder presenta los comicios como un camino hacia la democracia y la paz. Pero para los rohingyas refugiados aquí, estas votaciones son, por el contrario, el símbolo de su exclusión. Desde hace 10 años se les priva del derecho a sufragar. Estas elecciones no son justas. Unas elecciones verdaderas deberían incluir a todas las personas que viven en el país y organizarse tras un debate público. Antiguo presidente de una aldea en el estado birmano de Rakhine, Kabir se vio obligado a huir debido a la represión militar que sufre su minoría. Cientos de miles de civiles denuncian violaciones, ejecuciones y pueblos incendiados. Desde entonces su exilio se prolonga en campamentos sobrepoblados e insalubres. Los niños pequeños no entienden nada de esto, pero para nosotros, los padres y las personas mayores, la ansiedad es constante. Estas elecciones serán las terceras que se celebren en Myanmar desde la exclusión de los rohingyas de las listas electorales.
Unos comicios aún más controvertidos por celebrarse en un país en guerra civil desde el golpe de Estado de 2021. Sea cual sea el resultado, muchos aquí creen que su suerte seguirá siendo la misma, pero mientras tanto, los rohingyas intentan mantener la esperanza de que algún día podrán volver a casa. Ahora hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Moscú lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra Kiev y otras regiones de Ucrania que causaron la muerte de una persona y dejaron casi una veintena de heridos. Por su parte, Ucrania también atacó territorio ruso con un centenar de drones. Los ataques ocurren en medio de la expectativa de la reunión de mañana entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump en Florida. Previo a su llegada a Estados Unidos, el presidente ucraniano hace una parada en Canadá para reunirse con el primer ministro canadiense Mark Carney. Aquí los detalles. Rusia intensificó su ofensiva contra Ucrania durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, lanzando cerca de 500 drones y 40 misiles, principalmente contra la capital, Kiev, y su infraestructura energética, según las autoridades ucranianas, dejando cientos de miles de hogares sin electricidad ni calefacción, con temperaturas bajo cero. El presidente Zelensky calificó el bombardeo como la respuesta de Rusia a los esfuerzos de paz impulsados por Washington. Esta es la verdadera actitud de Putin y su círculo íntimo. No quieren poner fin a la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar la presión sobre otros países del mundo. Esto significa que la presión en respuesta sigue siendo insuficiente. Si Rusia convierte incluso la Navidad y el Año Nuevo en una época de casas destruidas, apartamentos incendiados y centrales eléctricas en ruinas, esta actividad enfermiza solo podrá responderse con medidas realmente contundentes. Estados Unidos tiene esta capacidad, Europa tiene esta capacidad, muchos de nuestros socios la tienen, la clave es utilizarla. Este ataque ocurre en vísperas de la reunión clave entre Zelensky y Trump en Florida, donde discutirán un borrador de plan de paz de 20 puntos, que según Kiev está completo en un 90%. El principal obstáculo, el control territorial de territorios invadidos por Rusia, especialmente en Donetsk y de la planta nuclear de Zaporizhia. Ucrania propone congelar las líneas actuales o crear zonas económicas desmilitarizadas. En los últimos 5 años, África ha sido escenario tanto de cuestionadas elecciones como de golpes de Estado. Desde 2020 han ocurrido cerca de una decena de golpes e intentos de golpes de Estado, permaneciendo en el poder actualmente 7 gobiernos militares. A la lista de los regímenes de facto se sumaron este año Madagascar y Guinea-Bissau, y casi lo hace Benín, cuyo intento de golpe de Estado fue fallido. Del otro lado de la moneda están los países en donde sus ciudadanos fueron a las urnas, pero con la oposición prohibida o perseguida, como en el caso de Costa de Marfil y de Camerún. En Tanzania llegó una mujer que en un principio prometía un cambio, pero que ahora también es acusada de manejar un régimen autoritario. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Santiago Brienza Blanco, quien es profesor y analista de historia de África. Bienvenido y gracias por la comunicación, profesor. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué factores avivaron esta nueva ola de golpes de Estado en África? Yo creo que es importante ver cómo África aparece en el mundo como un lugar a disputarse. En este mundo multipolar que estamos viendo que se abre, de repente grandes actores mundiales, como son China, como es Estados Unidos o diferentes actores europeos, ven a África como un peón que pueden acercar hacia sus diferentes intereses y llevar adelante sus disputas en el continente africano. Ese es el gran motivo por el que vemos que África está teniendo estos cambios de régimen. Y ahora hablando de elecciones, lo decíamos, van a las urnas, pero son los gobernantes en el poder los que repiten mandatos. ¿Por qué cuesta tanto una democracia alternada en el continente africano? Ahí es importante también pensar que las propias sociedades africanas no son similares a las sociedades que nosotros conocemos en Europa o en América Latina. Cuando los estados africanos se forman, que recordemos, no tienen más de 70 años de independencia, los más ancianos, por así decir, teniendo en cuenta que incluso hay países mucho más jóvenes que eso. Podemos ver que incluso hay países de la década de 2010, como Sudán del Sur. Los límites fueron trazados teniendo en cuenta intereses ajenos a los propios africanos. Diferentes pueblos fueron encerrados en países a la europea que no comparten los mismos intereses.
la propia sociedad africana se maneja de es un poco generalista decir la propia sociedad africana, pero muchas sociedades africanas no se manejan de la misma manera que nosotros vemos las naciones europeas o latinoamericanas. Las sociedades no tienen intereses unidos por más que permanezcan en los mismos países. A veces en países, se me ocurre como Nigeria, se me ocurre como tantos otros ejemplos que hay en el continente, se ven encerradas dentro de un mismo país con tantos intereses diferentes. Vemos cómo cuando una diferente etnia llega al poder es el ocaso de las otras etnias. Cuando de repente un grupo social llega al poder en África, gobierna para sí mismo y no gobierna para la nación como nosotros estamos pensando países europeos o latinoamericanos. Por lo cual, pensar la democracia en África quizás es un poco más complicado todavía. Dicho esto, la oposición a Francia, país del cual muchos países son excolonias, es uno de los hilos quizá conductores donde hubo golpes de Estado. ¿Por qué? Ahí es importante ver cómo Francia no deja de ser un actor que se mete dentro de la vida política, económica, militar de África. Económicamente porque sigue manteniendo el franco CFA, que es una moneda que se maneja desde propio París y que marca la economía de un montón de los países de la región del Golfo de Guinea. Y como al mismo tiempo hay un montón de países de África que siguen estando dentro de la comunidad de la francofonía, ¿no? Una comunidad que tienen el mismo idioma y Francia puede lograr mantener ciertos hilos conductores culturales. Podemos pensar en cómo España los mantiene para Latinoamérica, siendo que España no es una gran potencia económica mundial hoy en día. Podemos trazar un paralelismo de Francia con un montón de estos países africanos. Al mismo tiempo, Francia, durante los últimos 10, 20 años, ha intentado ingresar militarmente a la región, intentando sofocar ciertos grupos yihadistas y ciertos grupos terroristas, sí, con muy poco éxito. Por lo cual es importante ver cómo las sociedades africanas, especialmente en el Sahel, ven a Francia como un actor que complica la vida de sus propios países más que ayuda. Por lo cual están intentando quitarse a Francia de la injerencia que tienen en sus propias políticas. Y profesor, finalmente hablando de la ciudadanía que se enfrenta precisamente a estos intereses diferentes que usted describía, pero también que es la que al final sufre las consecuencias de las guerras entre etnias en un continente que a diario derrama sangre, ¿qué los lleva, o por lo menos a que algunos sectores apoyen algunos golpes? Bueno, hay un punto que es esencial, que nosotros solemos pensar a África como un continente de guerras constantes y un continente violento. Y realmente cuando uno analiza la historia, los vecinos no se matan entre sí, por lo general. Por más que nosotros nombremos, cuando hablamos de historia de África, diferentes guerras entre etnias, lo normal no es que las etnias se lleven mal entre sí. Los países logran tener cierta unidad. Acá el tema está en que cuando llegan al poder estos diferentes gobiernos logran mantener cierto grado de paz. Por ejemplo, en los países del Sahel vimos cómo toda la alianza de la AES pudo contrarrestar mucho mejor de lo que venía haciendo la injerencia francesa los diferentes ataques terroristas que llegaban desde el norte. Lo que lleva a que muchos civiles apoyen a estos gobiernos. Bien, le agradecemos muchísimo por su análisis al profesor Santiago Brienza Blanco. Gracias y hasta la próxima. No, gracias a ustedes. Y para finalizar, crece la condena internacional tras el reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel. Somalia, sus vecinos africanos y también sus socios árabes se dijeron indignados tras la acción de Tel Aviv, que junto con Estados Unidos también puso sobre la mesa la utilización de ese territorio separatista como destino de los palestinos que Israel pretende expulsar de la Franja de Gaza. El gobierno somalí lo calificó de ataque deliberado contra su soberanía, mientras que el grupo yihadista somalí Al-Shabaab amenazó con que luchará contra cualquier intención de Israel de construir bases militares en ese territorio. Omar Freisa, historiador africanista, nos habló sobre la carga social, política y geopolítica de la decisión de Israel. Escuchemos. Es varios factores.
Yo creo que también impera lo geoestratégico, desde una posición fuerte en el Golfo de Adén, bien ya la tiene, pero puede reforzar estratégicamente el posicionamiento para combatir a los rebeldes hutíes en Yemen. Eso también es otro factor importante. Además, esta cuestión de reconocimiento israelí va de la mano, me parece, aunque esto Donald Trump lo guardó todavía como una decisión, la va a tomar con más calma y pensándola bien, todas las palabras de menosprecio que tuvo para Somalia y para la comunidad somalí residente de Estados Unidos. Eso es muy importante, a veces va de la mano. Por ahí también he leído que Sudán del Sur sería el segundo país que podría reconocer tras Israel. Bueno, habría que ver, pero yo creo que Estados Unidos en algún momento lo va a hacer. Ahí es interesante, como decís vos, importante la cuestión de relocalización. Ahí el análisis. Muchas gracias por su compañía. Fin del informativo. Hasta la próxima. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité.